Y la noticia internacional del día sin duda está en Gaza, nuevamente como desde hace mucho tiempo pues se viene registrando una guerra, unos ataques de Israel que están dejando miles de víctimas. El último caso, lo hablábamos al comienzo, Cristian, un hospital, 20 personas murieron por un ataque de Israel. Y entre ellos había un grupo de 5 periodistas. Sí, señor, más de 20 muertos según los reportes que han entregado las autoridades. Pues lo hemos estado hablando y es que no cesa la guerra entre Israel y Palestina. Como lo decimos, esta vez fueron por lo menos 5 periodistas los que murieron en medio de los ataques al hospital de Nasser, esto al sur de Gaza. Alejandra Bello. El ataque israelí de este lunes contra el Hospital Nasser en el sur de Gaza dejó al menos 20 muertos, entre ellos 5 periodistas internacionales y un rescatista de la defensa civil. Según las autoridades sanitarias gazatíes, el centro médico recibió 2 impactos. El primero alcanzó el 4º piso del complejo y el segundo ocurrió cuando llegaban ambulancias para evacuar a los heridos. En ese momento, varios reporteros de algunas agencias que solían transmitir desde el lugar por la buena conexión eléctrica y de internet fueron alcanzados de lleno. La defensa civil confirmó la muerte del bombero Imad Abdul Hakim al-Sher y reportó además 7 heridos entre su personal de rescate. El ejército israelí señaló que está investigando lo ocurrido, reiterando que no ataca a periodistas como tal y lamentando lo que calificó como daños a civiles no involucrados. Sin embargo, Hamás reaccionó con dureza. El grupo islamista acusó a Israel y al primer ministro Benjamín Netanyahu de despreciar el derecho internacional, atacar deliberadamente un complejo médico civil y asesinar a grupos protegidos como periodistas y personal médico. Hamás calificó el ataque como una escalada en lo que denomina un genocidio contra la población gazatí y denunció que Israel busca disuadir a los comunicadores de cubrir los crímenes de guerra. En su comunicado pidió a la ONU y a la comunidad internacional medidas inmediatas y contundentes para detener lo que llamó el crimen del siglo. También hizo un llamado a los países árabes e islámicos a presionar a Estados Unidos y a los gobiernos que apoyan a Israel para frenar la ofensiva. Mateo, y es que los lugares que se supone que deberían ser seguros tanto para las misiones médicas como para los periodistas, hace mucho tiempo ya dejaron de serlo en medio de esta confrontación entre Israel y Gaza. Precisamente este escenario de los hospitales se había convertido en un espacio seguro tal vez para los periodistas en medio de nuestra labor. Ahí encontraban, como lo escuchábamos en el informe, mejores condiciones de internet, mejores condiciones de energía y en parte se sentían un poco seguros, ya que los hospitales se supone tienen que estar resguardados por el derecho internacional humanitario. Sí, Cristian, y es que solo en lo corrido de este año al menos 245 comunicadores, realizadores y productores de medios de comunicación han muerto en medio de los ataques de Israel en Gaza. Esto fue lo que dijo Dima Khatib, quien es directora ejecutiva de Al Jazeera Plus. Se nos está acumulando el dolor y la impotencia. Yo creo que teníamos más esperanza hace quizás unos meses cuando vimos a los pueblos movilizándose por el mundo entero y pensamos que eso iba a tener un impacto. Pero lamentablemente no tiene un impacto. Realmente se perdió toda la fe. Y justamente para entender esta situación, Cristian, y lo que está pasando en Gaza y hablar de este último bombardeo en el hospital, pues vamos a hablar con José Luis Michelena. Él es director ejecutivo de Médicos Sin Fronteras para México y para Centroamérica. Señor Michelena, buenas noches, bienvenido a Rica y gracias por atendernos hasta ahora. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Quería empezar preguntándole sobre esta situación en el hospital. ¿Cuál es la información que tienen ustedes sobre esas afectaciones que se producen con este ataque de Israel en la Franja de Gaza a este hospital? Claro, hay que decir que ese hospital, el Hospital Nasser, no es la primera vez que es atacado. Ha recibido bombardeos en varias ocasiones y el desafortunado bombardeo y ataque de esta mañana, sí, como lo mencionaban, dejó aproximadamente 20 muertos y hay que decir más de 50 heridos al interior, incluyendo pacientes que estaban bajo tratamiento. Y también hay que decir que una de las periodistas que falleció es una periodista que trabajaba comúnmente con Médicos Sin Fronteras
como fotógrafa, Mariam Abu Daga, y que bueno, pues obviamente estamos muy consternados por su fallecimiento. Sabemos que dejó una hija, me parece, y que bueno, pues obviamente pues se suma a la larga lista de periodistas y de trabajadores humanitarios. En nuestro caso, han fallecido 12 compañeros ya nuestros en los distintos ataques a los espacios médicos, que como mencionaban, pues es una violación al derecho internacional humanitario, ¿no? Señor Michelena, para tratar de explicar y de que nuestra audiencia entienda el contexto de Médicos Sin Frontera y cómo llegan incluso a estar en estas zonas a las que es difícil el acceso, en las que además ponen su vida en riesgo, ¿nos podría contar usted un panorama de lo que es actualmente esa misión de Médicos Sin Frontera, especialmente en esta parte del sur de Gaza? Claro que sí. Médicos Sin Fronteras, hay que decir que trabajaba ya en la región desde más o menos 1988-89, y en los últimos años, que ya se daba un bloqueo, estaba trabajando sobre todo ofreciendo cirugía y rehabilitación a personas que resultaban heridas de estos enfrentamientos que se daban en años previos, y algunas de las escaladas en los enfrentamientos que se dieron en 2014, por ejemplo, y más recientemente en 2019. Actualmente trabajamos con aproximadamente 1,000 compañeros y compañeras en 10 puntos. En algunos casos estamos embebidos en los hospitales, como es este caso del Hospital Nasser. Ahí trabajamos en la zona de pediatría y maternidad. Y también tenemos instalaciones propias, en algunos casos, pues dada la destrucción que, como pueden ver en las imágenes, hemos instalado hospitales de campaña, que no es lo óptimo, pero obviamente las necesidades son inmensas. Y también trabajamos ofreciendo, por ejemplo, distribución de agua potable, que como saben es muy escasa en estos momentos, y también la carencia de combustible no permite desalinizar más agua para distribuir más agua potable a la población. Y bueno, pues estamos haciendo todo lo que es posible dentro de nuestras capacidades y dentro de lo que se nos permite ingresar a la franja para responder a las inmensas necesidades que hay allá. Y justamente por eso le quería preguntar cómo responder de alguna manera a esas necesidades cuando la gente que va en las misiones humanitarias para lograr eso, pues está viendo afectada. Es decir, cómo esta situación y estos bombardeos y ataques que están llevando a que resulten asesinados niños, pero también periodistas, médicos y demás, afecta también a la gente que está allá en Gaza. Definitivamente, y por eso es tan importante la protección de los espacios médicos, porque son espacios en donde la gente encuentra refugio, encuentra supuestamente un espacio seguro, y obviamente pues ante la cantidad de heridos, y hay que decirlo también, de la cantidad de personas que ahora están siendo diagnosticadas con desnutrición aguda y severa, pues es el espacio donde deberían de poder encontrar pues un espacio de seguridad, y no lo estamos logrando incluso para nuestros propios equipos. Nuestras instalaciones las hemos tenido que desplazar más de 15 veces, nos hemos tenido que movilizar y volver a instalarlo todo en otro lugar debido a los ataques, y obviamente pues intentamos comunicarnos con todas las partes beligerantes para informar de nuestras ubicaciones, pasar las coordenadas, señalizar nuestros espacios con banderas, con pintas, obviamente los vehículos, pero pues en esta situación no está siendo respetado, y desgraciadamente se siguen dando estos ataques que ponen en riesgo a nuestros equipos y a la población civil en general, ¿no? Señor Michelena, hay un punto muy importante en medio de todo esto, y es que los médicos, además del difícil acceso a las zonas, también tienen un difícil acceso a los insumos. ¿Cómo hacen ese trabajo con las manos, digámoslo, amarradas, sin poder tener esos insumos? ¿De dónde los consiguen? Y además, ¿cómo está la salud mental también de esos médicos que están en medio, pues, de esta constante confrontación? Definitivamente hay que decir que en todo este periodo de genocidio, porque así ya lo llamamos, nuestros equipos se han visto forzados a practicar procedimientos médicos que ningún médico tendría que practicar. Es decir, hablo de
incluso amputaciones sin anestesia o con mínima anestesia, y obviamente pues la desesperación de ver morir a muchos pacientes que con los debidos insumos podrían sobrevivir, y que simplemente por la cantidad de personal que tenemos o por los insumos escasos que tenemos y que estamos desde hace meses, pues obviamente llamando a las autoridades israelíes a que nos permitan ingresar más suministros. En algunos casos nos hemos visto forzados a reciclar las gasas, desinfectándolas. Tenemos problemas para, obviamente, todo el suministro hasta de sangre, ¿no? En los hospitales, porque no hay suficiente refrigeración. Son muchos temas. Hay pacientes oncológicos, pacientes con diabetes, pacientes con hipertensión que están dejando de recibir su tratamiento, y entonces es una situación sumamente compleja y a la que ningún médico tendría que estar expuesto en términos de su práctica médica normal, ¿no? Y en ese sentido, pues por eso hemos estado haciendo un llamado para que se permita el ingreso de más personal y sobre todo más suministros para proveer o intentar proveer pues a la atención con la calidad que debería de estarse dando y que en estos momentos no estamos siendo capaces de proporcionar. Pues estamos conversando con José Luis Michelena, quien es el director ejecutivo para Centroamérica y México de Médicos Sin Frontera. Señor Michelena, esto es una conversación muy corta seguramente sobre el panorama tan difícil, la situación tan complicada que viven los médicos y también los pacientes en la Franja de Gaza. Sin embargo, queremos agradecerle por este espacio. Con todo gusto y muchas gracias por llamar la atención sobre esta situación.